Amén. Buenas noches nuevamente, bendiciones. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartirle su palabra. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Muchos es lo que se dice de esto. Incluso gente lo confronta a uno en la calle y le dice este tipo de cosas. Y vamos a hablar hoy de los hijos de Dios. De quiénes somos los hijos de Dios. Mucha gente, y me ha tocado en varias ocasiones, una vez estaba predicando en una parte con respecto a este tema y una persona me confrontó y me dijo que si yo me creía que nada más los cristianos eran hijos de Dios. Yo le dije que sí, es así, la Escritura lo muestra así, la Escritura lo enseña así, que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a buscar en la Escritura, vamos a compartir esta palabra el día de hoy y vamos a ponernos en el contexto. Por ejemplo, vamos a empezar leyendo un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, aclarando el punto de que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que somos de Dios, hijos de Dios, somos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creemos en su nombre. A esos se nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura. Aquellos que no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos o estos son los llamados hijos de Dios. Mucho es lo que se enseña por ahí. Personas se dedican a enseñar de que todos somos hijos de Dios y están errados, están enseñando mal, porque la Escritura no enseña que todos somos hijos de Dios. La Escritura enseña que a los que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Los que somos engendrados por Dios. Ahora, ¿cómo somos engendrados por Dios? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer desde el verso 14. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, a partir del verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, los que recibimos al Señor y creemos en su nombre, en el momento que nos es predicado el Evangelio, el apóstol Pablo, vamos a buscar acá otra cita en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, verso 13, nos vamos a encontrar allí vamos a leer una cita en el capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Jesús. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento que a nosotros se nos predicó el evangelio y creímos, recibimos la palabra del Señor, en ese preciso momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. En ese preciso momento, en el momento que nosotros
abrimos nuestro corazón para que el Señor se entronara allí en ese lugar. Y desde ese momento, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 y en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, como lo enseña el apóstol Juan en su evangelio en el capítulo 1, verso 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Usted recibió a nuestro Señor Jesucristo. Usted cree en su nombre. Usted, en el momento en que le fue predicado el evangelio, en ese momento usted creyó de todo su corazón. Usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios. Desde ese preciso momento usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, y entonces dice la Escritura que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, aclarando este punto donde hay muchas personas que están enseñando mal, han venido enseñando algo que no está bien, porque no todos somos hijos de Dios, no todos. Y uno se encuentra en la calle a personas cuando uno le predica este evangelio y le dice esa verdad, se molestan con uno porque dicen que no es así, que todos somos hijos de Dios, y no es así. La Escritura no enseña eso. La Biblia nos enseña que todos seamos hijos de Dios. Los únicos que somos hijos de Dios son los que creímos, los que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, a los que creemos en su nombre. A esos son los que se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, el cual está en nosotros desde el momento en que nosotros creímos en el evangelio. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1, verso 13, que en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y una cosa le voy a aclarar aquí. Cuando usted manda a hacer un papel en una institución pública, usted va allí a una notaría, a la notaría pública. A la notaría pública usted llega a ese lugar y usted manda a hacer un papel allí. ¿Cómo tiene veracidad ese papel que usted mandó a hacer allí? ¿Cómo tiene legalidad? En lo que terminan de hacerle el papel, le colocan un sello. Le colocan un sello al papel. Tácata. Ese sello permanece en ese papel. Ese papel se le puede mojar a usted. Usted se dio cuenta, oye, se me mojó el papel, lo puso a secar, lo secó en el sol o como usted quiera, lo seca. El sello permanece allí el sello. Mojado y restaurado, secado de nuevo, pero está allí el sello. Usted agarró ese papel, agarró una molestia en un momento dado y llegó ya, agarró el papel y lo envolvió así y lo tiró para allá. Lo tiró en un rincón por allá y ahí lo dejó botado. En el momento que usted necesite ese papel, usted lo va a buscar allí en el rincón donde lo dejó. Lo vuelve a deshacer, lo vuelve a abrir y lo plancha, le hace todo tipo de cosas para estirarlo, y ese sello permanece allí. Ese sello sigue estando allí y usted va con ese papel donde necesita llevarlo y el papel es reconocido. Usted llegó y rompió ese papel porque se molestó en algún momento, lo rompió y lo guardó en pedazos allí. En el momento que usted necesitó ese papel, usted llegó y lo volvió a pegar, volvió a armar el rompecabezas, y usted llegó, necesitó el papel, lo llevó. Allí ese papel es válido porque está el sello allí. Asimismo permanece el Espíritu Santo en nosotros cuando somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra arra. Vamos a leer en la carta a los Efesios del apóstol Pablo en el capítulo 1. Fíjese lo que dice el verso 14.